Para comenzar formalmente, les presento a la subdirectora del Área Técnica de la Dirección General Adjunta de Fomento, Difusión e Innovación de la CONUE, quien será nuestra moderadora el día de hoy. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Bienvenidos al webinar Movilidad Urbana Sustentable en Ciudades Mexicanas y su importancia para la eficiencia energética. A nombre de la CONUE, agradezco a ICA Procobre el apoyo para realizar esta serie de webinars enfocados a mejorar la eficiencia energética en temas de interés para estados y municipios. A continuación, presentaré al maestro Alejandro Villegas, a quien agradecemos su tiempo y apoyo como ponente. Él es ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en administración pública por the George Washington University. Tiene 28 años de experiencia profesional en diferentes instituciones, entre los que destacan su labor como oficial de programa de medio ambiente en México de la Fundación Hewlett, investigador visitante en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, diversos cargos directivos en la Secretaría de Movilidad, antes llamada Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal. Cuenta además con una amplia experiencia como docente en el Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM, y como consultor en temas de políticas públicas de movilidad urbana, transporte, eficiencia energética, calidad del aire y cambio climático. Actualmente, el maestro Alejandro Villegas es líder del proyecto de movilidad urbana sustentable en el Centro Mario Molina. Muchísimas gracias por participar con nosotros, maestro Alejandro Villegas. Por favor, tenemos ya los 50 minutos para hacer la presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer el poder compartir con ustedes y platicar sobre estos temas que me apasionan y que creo que son muy importantes para el desarrollo sustentable de las ciudades mexicanas. Bien, primero que nada quisiera platicar sobre algunos conceptos básicos del tema que vamos a ver el día de hoy. Después, comentar algunos elementos de diagnóstico que nos realzan la importancia de los problemas que estaremos abordando. Y finalmente, entrar con una lista de 8 medidas de desarrollo, de diseño, de desarrollo urbano y movilidad, que han probado, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, tener un alto impacto en el desarrollo coordinado entre el desarrollo urbano y la movilidad. Hay que recordar que las decisiones que se toman tanto sobre las políticas de desarrollo urbano como las de movilidad tienen un alto impacto en la eficiencia energética general de las ciudades, y también tiene un impacto importante en el consumo de energía, en los gases de efecto invernadero y en general en la contaminación atmosférica y la calidad del aire. Por movilidad urbana sustentable la definimos como un traslado que sucede dentro de los límites de un espacio urbano independientemente de sus confines políticos, es decir, el espacio urbano puede abarcar una zona metropolitana, un conjunto de municipios, y en algunos casos hasta más de un estado. La movilidad se refiere a garantizar el traslado de las personas dentro de esta mancha urbana, cuidando el mayor cuidado ecológico posible y sobre todo centrado en que la prioridad es que las personas sean las que se muevan y no los vehículos. Los vehículos son un medio para movilizar a las personas, pero no el fin último del movimiento en las ciudades. Como algunos datos de diagnóstico, nos referimos a la preocupación existente sobre la alta motorización, índice de motorización en las grandes ciudades mexicanas. Aquí considero que la infraestructura, la forma en la que desarrollamos infraestructura de desarrollo urbano y de vialidad es lo que realmente crea la cultura, no al revés. Yo no creo que haya una cultura de usar el coche, sino generamos esa cultura de usar el coche cuando tenemos toda la infraestructura y los incentivos para usar el coche. Y de manera inversa, si tenemos la infraestructura y los incentivos para movernos en formas sostenibles de transporte, entonces creamos esa cultura de caminar, de usar la bici y de usar el transporte público en nuestros desplazamientos diarios. Las tendencias que se observan en México arrojan algunos datos preocupantes de diagnóstico.
En primer lugar, que de 1980 al 2010, mientras el número de habitantes en México se duplicó, el número de tenencia de vehículos se multiplicó por 6. Es decir, estamos más preocupados en general como sociedad por adquirir automotores que por atender el crecimiento de la población tendencial. Aquí les muestro los resultados de un estudio que realiza IBM que le llama el índice de malestar al viajar. Estos datos que les presento son del año del 2010. El IBM hace un análisis de muchas ciudades del mundo y una serie de encuestas también a conductores en diversas ciudades del mundo. Y entonces, con base en eso, determina qué tan molestos o qué tan estresados están los conductores de las diferentes ciudades. De acuerdo al estudio que hicieron en el 2010, la Ciudad de México resultó en segundo lugar, detrás de Beijing, como las que tienen los mayores índices de malestar al viajar. 77% de los conductores de la zona metropolitana del Valle de México reconocieron que el tráfico afecta el trabajo y la escuela. Otra forma de ver los resultados de esta encuesta es cuando se les preguntan qué harían si pudieran reducir su tiempo de traslado o su tiempo de manejo. Entonces, en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, 25% de los conductores dijeron que trabajarían más si sus tiempos de traslado disminuyen. Esto, lo que pueden ver en la gráfica, los circulitos representan las diferentes ciudades y la circunferencia, perdón, el radio de los círculos representan el grado de malestar y las respuestas a esta pregunta de qué harían con su tiempo libre. Y entonces podemos ver cómo México se ubica del lado izquierdo arriba, cerca de Nueva Delhi, de Johannesburgo y de Beijing. Y este tipo de datos lo que documentan es que el tráfico tiene un impacto importante en la productividad general de ciudades, de municipios, de estados, ya que nos hace perder tiempo que de otra manera se pudiera utilizar de manera productiva en el trabajo o en la escuela. Para seguir documentando la importancia de la congestión vehicular, les presento los resultados de un estudio que hace otra empresa que se llama TomTom Traffic, y ellos desarrollan un índice también de congestión vehicular. El índice de TomTom se refiere a, ellos tienen información preciosa sobre los desplazamientos de un número importante de vehículos en un número importante de ciudades del mundo, 295 ciudades de más de 800,000 habitantes, y con base en las mediciones diarias que hacen de los desplazamientos de estos millones de vehículos, determinan cuál es la velocidad de cada ciudad en condiciones de flujo libre, y comparan esas velocidades con las velocidades en la vida real durante cada hora y en una muestra significativa de puntos de las zonas metropolitanas que están analizadas. Con base en eso, ellos determinan el índice de tráfico en porcentaje, y es el porcentaje de tiempo extra que un viaje promedio toma en comparación con el flujo libre en esa misma ciudad. De tal manera que en este año que acaban de publicar su último reporte, la Ciudad de México resultó en primer lugar de congestión, con el 59% de tiempo extra invertido en un viaje promedio en comparación con un viaje normal. Y ahí pueden ver la lista de las principales ciudades latinoamericanas que están detrás de la Ciudad de México, como Río de Janeiro, como Salvador en Brasil. Y pues bueno, este es un dato adicional que nos documenta cómo se está perdiendo mucho tiempo por el tráfico en las ciudades. Discúlpenme que estoy hablando mucho de la zona metropolitana del Valle de México, pero de alguna manera digamos la conclusión, la recomendación es decir, si están, quizá puedan decir, es que mi ciudad es mucho más pequeña, mi ciudad está en crecimiento, etcétera, pero ahorita vamos a hablar más de las cuestiones de diseño que han llevado a que esta zona metropolitana esté en las condiciones en las que está, y quizá de ahí puedan tomar
lesiones o recomendaciones para el diseño adecuado de sus ciudades en particular. Ahora me quiero referir a los factores de la movilidad en relación con la estructura urbana. En general hay consenso en el mundo de que se pueden desarrollar dos tipos de ciudades de acuerdo al sistema de transporte o al sistema de movilidad que tiene. Por un lado, del lado izquierdo, una ciudad que depende del uso del transporte público en mayor medida y que tiende a ser una ciudad compacta, es decir, con una mancha urbana contenida, con densidades medias y con usos mixtos del suelo mezclados a lo largo de la mancha urbana, de tal manera que se generan una variedad de núcleos urbanos de desarrollo a lo largo de toda la región metropolitana. Esto, el conjunto de estas cuestiones urbanas, lo que entre otras cosas garantiza es que le da mayor rentabilidad al transporte público. De manera obvia, pues el transporte público, para ser sustentable financieramente, pues requiere pasajeros, y los pasajeros se miden en la densidad urbana de las zonas por donde pasa el transporte público. Entonces, a una mayor densidad urbana vamos a tener una mayor sustentabilidad del transporte público. El otro tipo de ciudad es la ciudad que se basa en el desarrollo de carreteras urbanas, en el desarrollo intensivo del uso del auto particular. Y entonces es una ciudad que es dispersa, su mancha urbana se expande, se desparrama de manera exponencial, tiene las funciones urbanas segregadas, es decir, deciden construir grandes complejos industriales en un lado de la ciudad, grandes complejos educativos en el otro, grandes complejos de servicios en el otro y grandes zonas habitacionales en el otro lado de la ciudad. Este tipo de fragmentación de las funciones urbanas lo único que provoca es que nos obliga a todos a recorrer grandes distancias para hacer nuestras actividades cotidianas. Esta dispersión y esta segregación de funciones normalmente se asocia con las ciudades que que dependen del uso del auto para cumplir con sus actividades. La implicación o la externalidad negativa de este modelo es que nos hace incurrir en mayores costos de infraestructura urbana, agua, drenaje, luz y vías de comunicación, como ahorita voy a ilustrar. Esta gráfica contrasta en el eje de las X un inverso de la densidad, es decir, el área en kilómetros, en metros cuadrados, dividida entre el número de personas de un número de ciudades en el mundo, y en el eje de las Y se ilustra el consumo per cápita de gasolina en esas ciudades, de tal manera que hacia la derecha es una ciudad menos densa y hacia arriba es una ciudad que consume más energía. Entonces podemos ver del lado derecho y arriba principalmente las ciudades norteamericanas que han apostado por este modelo de desarrollo de infraestructura para el automóvil, como Houston y Phoenix, como los casos más extremos, y del lado cercano al origen, es decir, las ciudades más densas y las ciudades con menor consumo energético, pues están la mayoría de las ciudades europeas que tienen grandes redes de ferrocarriles, de tranvías, integrados al nivel local y al nivel regional. Destaca el caso de Copenhague como una ciudad icónica que ha apostado por el desarrollo de infraestructura ciclista para la mayoría de sus movimientos, ¿no? Entonces, es muy claro la correlación entre densidad urbana, forma de transporte utilizado y el consumo energético general de esa ciudad. Aquí es una comparación entre la ciudad de Atlanta del lado izquierdo y la ciudad de Barcelona del lado derecho en cuanto a tres indicadores: la población, el área urbana y las emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero per cápita. Y vemos como en el caso de Atlanta, una ciudad expandida, dependiente del automóvil, con una población de 5 millones y una área urbana de 7.600 kilómetros cuadrados, genera 6.9 toneladas de carbón por persona. Y en el lado derecho, la mancha urbana de Barcelona, con una población similar de 5 millones, un área de 648 kilómetros cuadrados, casi una décima parte, y emisiones de 1.16 toneladas per cápita, ¿no?
Esta es otra ilustración de esta correlación y el resultado de diferentes políticas de diseño urbano y movilidad. En esta gráfica se ilustran también, dependiendo de la densidad de diferentes ciudades, 4 aspectos fundamentales. Del lado izquierdo y arriba, las emisiones de carbono per cápita. Pueden ver la curva como a mayor densidad, de manera logarítmica inversa, va decreciendo la producción de CO2 per cápita. Arriba del lado derecho, las relaciones con los metros por habitante de red de agua potable, también con una curva similar, bajando en la medida en la que aumenta la densidad. Del lado inferior a la izquierda, el mismo parámetro de densidad contra los metros por persona de red vial para los autos, y del lado inferior derecho, metros per cápita de red de drenaje. Entonces, de nuevo, todos estos datos en suma pues hacen ver la importancia de crear ciudades con una densidad urbana adecuada y vinculada a un sistema de movilidad colectivo. Algunos datos adicionales sobre la importancia también de la planeación urbana en relación con los gases de efecto invernadero en las ciudades mexicanas. Se estima que el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan en las actividades de las ciudades, y en el caso de México, el 67% de ese mismo total de gases de efecto invernadero se derivan del uso y generación de energía. Y de este porcentaje, el transporte y la generación de energía son los principales emisores de gases de efecto invernadero, con el 22% cada uno. Otro dato interesante es que mientras la población en las zonas urbanas de México se ha duplicado en los últimos 30 años, la extensión de esas mismas manchas urbanas ha crecido en promedio 10 veces. Es decir, estamos creando ciudades menos densas en comparación con el crecimiento del crecimiento de la población. Y esto se debe o se puede remediar mediante una aplicación bien planeada y eficaz de políticas de desarrollo urbano. Bien, hablando del contexto de desarrollo urbano y movilidad, y proporcionando unos últimos datos de diagnóstico, México es un país urbano con 78% de su población ya viviendo en las ciudades, pero este porcentaje se espera que siga creciendo en los próximos años. Se tiene también que el 25% del ingreso de las familias se invierte en transporte, sobre todo en familias viviendo en zonas periféricas, mal localizadas respecto de los centros principales de actividad de la ciudad. Y sin embargo existen casi 5 millones de viviendas deshabitadas, de acuerdo al censo de población del 2010. ¿Cuáles son las hipótesis de que por un lado tengamos una necesidad de residencia, pero al mismo tiempo tenemos un número importante de casas deshabitadas? Pues que estas casas deshabitadas, como se ilustra en esta fotografía, normalmente están en zonas periféricas donde el valor del suelo es bajo, pero están totalmente desvinculadas de las principales actividades urbanas. Están hechas en manzanas muy grandes que de cualquier manera no favorecen los traslados peatonales para las actividades más básicas, y no tienen equipamientos y servicios urbanos básicos. Entonces esto de inmediato la condena, por así decirlo, a los residentes de esos nuevos desarrollos a trasladarse grandes distancias aún para las actividades más básicas, y en consecuencia a depender en mayor o menor medida del uso de un auto, ya que, como expliqué anteriormente, en zonas de baja densidad el transporte público tiende a ser no financieramente sustentable. Entonces, con este diagnóstico, con estos datos, entraría a enunciar una lista de 8 medidas de política pública de diseño urbano y movilidad
que pueden ayudarnos a construir y desarrollar y seguir creciendo ciudades más sustentables con beneficios en la eficiencia energética, en la calidad del aire y en la calidad de vida de las personas al no tener que pasar tanto tiempo en el auto. Estas medidas, estas 8 medidas que son desarrollo urbano orientado al transporte, delimitación territorial, transporte público, usos del suelo mixto, manzanas pequeñas, infraestructura de transporte no motorizado, control de uso del automóvil y espacios públicos verdes. Estas 8 medidas han sido propuestas por un estudio de recolección de mejores prácticas internacionales en diferentes ciudades del mundo que están transitando en este camino. Son una propuesta de una organización que se llama Energy Innovation, que propone y analiza estas medidas. Voy a entrar a detalle en cada una de ellas y voy a plantear su definición y cómo podemos medir, en caso de que una ciudad, un municipio, un estado decida avanzar en este camino, cómo puede medir qué tan cerca o lejos está de lo que puede ser considerado una buena práctica a nivel internacional. En primer lugar, en cuanto al desarrollo urbano orientado al transporte, consiste de una forma de planeación urbana que permite articular los hogares y actividades económicas con redes de transporte público de calidad. Más adelante voy a hablar de lo que podemos entender como transporte público de calidad, pero fundamentalmente, dependiendo del tamaño de la ciudad, es un transporte que nos puede ofrecer rapidez, seguridad y comodidad en los desplazamientos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Regresando al tema del desarrollo urbano orientado al transporte, este objetivo se puede lograr si logramos aumentar la densidad de personas que viven y trabajan en los alrededores de estaciones del metro en un radio de 500 a 800 metros y con una alta accesibilidad peatonal y ciclista y personas con alguna discapacidad, que se les facilite la integración de estas estaciones de transporte público con el entorno urbano inmediato. Esta ilustración es muy clásica del modelo que siguió la ciudad de Curitiba en Brasil y que es, digamos, muy simple en cierto sentido, ¿no? A partir de sistemas masivos de transporte que están en el centro, ahí se permiten densidades altas, usos del suelo mixto, policentros urbanos, y mientras se aleja la distancia de esos sistemas, ya se permiten densidades más bajas y menos mezcla de usos del suelo. Eso es en cuanto a desarrollo urbano orientado al transporte. En cuanto a delimitación territorial, debe ponerse especial énfasis en esto, ya que los límites territoriales de las manchas urbanas deben establecerse con base en el análisis de la demografía, la ecología, la capacidad ambiental y la eficiencia y la productividad de los usos del suelo. A través de una política pública y manejos de uso del suelo, el área de la ciudad puede adaptarse a los cambios demográficos sin necesidad de expansión del territorio, es decir, a partir de políticas de densificación dentro de una mancha urbana que ya no crece. Como un parámetro internacional que se ha encontrado para medir esta medida, es que mientras una mancha urbana no alcance una densidad poblacional promedio de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, no se justifica en teoría la expansión de esa mancha urbana. En otros estudios que no traigo aquí, pero que he podido observar, hay muchas ciudades que a pesar de tener todavía una capacidad de más densificación al interior, por debajo de este umbral, deciden mejor expandirse en lugar de reciclar suelo urbano o de utilizar las oportunidades de reciclamiento urbano. Por ejemplo, las zonas industriales, cuando hay un cambio de zona industrial a zona de servicios, son oportunidades excelentes para densificar en lugar de expandir la ciudad. La siguiente medida se refiere al transporte público. Como les comentaba, el transporte público debe de ser una opción accesible, rápida y segura de calidad. Aquí es
un gran reto, porque cuando uno se pone a proponer transporte público en cualquier foro como estos, o en un foro público, pues normalmente a uno le quieren pegar, ¿no? Porque la asociación en la percepción general es de que el transporte público es todo lo contrario de lo que está aquí ilustrado y todo lo contrario de lo que les acabo de mencionar. Y tiene razón la gente en general. No, la propuesta no es desarrollar un transporte público como el que tenemos en muchos casos, sino el reto es desarrollar un transporte público de calidad. Y de acuerdo a diferentes encuestas de percepción del servicio a las que he tenido acceso, coincide en esto. La gente lo que busca es que el transporte sea rápido, rápido no de que vaya a 120 kilómetros por hora, sino de que pueda desplazarse a una velocidad continua dentro de un entorno urbano, que sea seguro tanto desde el punto de vista de los accidentes como desde el punto de vista de la prevención de la delincuencia, y que sea de calidad en cuanto al servicio, en cuanto a la información al usuario, en cuanto a que cumpla con sus horarios y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí está el reto de que cuando hablemos de transporte público, pensemos que debemos proporcionar un transporte público de calidad, de altos estándares. Este transporte público, a su vez, debe de estar integrado entre sí, en el caso de ciudades medias y grandes que tienen diferentes compañías o tienen diferentes modos, metro, metrobús y autobuses, deben de asegurarse que estas diferentes redes de transporte estén integradas en la forma de pago, estén integradas en los espacios físicos alrededor de las estaciones, estén integrados en sus sistemas de operación, sus esquemas financieros, para que eventualmente pueda haber economías de escala en la forma como se programan las transferencias entre diferentes modos, y en sistemas de información al usuario. Actualmente, con la emergencia de las tecnologías de la información, en las que tenemos aplicaciones móviles que pueden estarnos informando en tiempo real sobre el transporte público, lo único que tenemos que hacer a nivel de ciudades y a nivel de gobiernos y de operadores del transporte es el poner en datos abiertos la información sobre el desplazamiento en tiempo real de los vehículos. Con eso, las diferentes aplicaciones que existen para guiar a los usuarios en el transporte público podrían ya hacer su trabajo prácticamente sin costo, porque es una economía que se paga sola. Y esto le puede agregar mucha calidad al sistema de transporte público de cualquier ciudad. Y otro tema importante de la integración es la integración con infraestructura ciclista y peatonal. Parece una verdad de perogrullo, pero si no tenemos facilidades para caminar desde nuestro origen a la próxima parada de autobús o a la próxima estación del metro, pues ese es el primer desincentivo para no usar el transporte público. Si no tenemos un ciclopuerto y la estación nos queda a 2 o 3 kilómetros y podemos quizá usar la bici y dejar la bici en la estación o parada del transporte público, pues lo mismo, no hay un incentivo. Entonces es muy importante que parte del concepto de transporte público de calidad sea el cuidado del entorno inmediato, de las paradas y de las estaciones de transporte público. Y volviendo al parámetro de evaluación, se ha encontrado o se ha establecido como deseable en mejores prácticas internacionales que al menos el 90% de los desarrollos deben ubicarse en un radio de 800 metros de una estación de transporte público. Esto también hoy en día con los sistemas de información geográfica digitales tan avanzados que hay, es muy fácil mapear las paradas de transporte público, las estaciones de transporte público, y comparar eso de manera automática con las densidades y con el número de población que existe en cada GEP o en cada distrito asociado a las paradas y estaciones del transporte público. Entonces eso es el parámetro ambicioso, el que podamos lograr que al menos el 90% de los desarrollos urbanos deban ubicarse a un radio de 800 metros de una estación de transporte público. La siguiente medida es la mezcla de usos del suelo. La presencia de usos mixtos del suelo permite que exista una distribución uniforme de vivienda, trabajos, servicios y amenidades y equipamientos a lo largo de todas las colonias. Los usos mixtos también pueden contribuir a la creación de nuevos polos de desarrollo, al fomento de la economía local,
y el parámetro que se ha establecido es que todas las unidades residenciales deben contar con al menos 3 equipamientos en radios de 500 metros. Por equipamientos o amenidades nos referimos a la clínica, a la escuela, el hospital, el parque, el conjunto comercial básico de miscelánea, el mercado. Ese tipo de conjunto de equipamientos son los que deben de estar al menos 3 de ellos en radios de 500 metros de cada manzana. Y otra forma complementaria de medir los usos del suelo mixto es establecer una relación entre el número de trabajos o el número de empleos en una JEP, por ejemplo, y el número de viviendas, de tal manera que esta relación entre el número de trabajos y el número de viviendas, o también puede hacerse el número de empleos entre el número de población económicamente activa en cada JEP, deba de estar en un índice de entre 0.5 y 0.7, asumiendo que cada distrito es de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados. El otro tema es el de las manzanas pequeñas. Esto comparado con, a veces hay zonas de la ciudad que son demasiado extensas y además normalmente les ponen barreras físicas incluso para el libre tránsito de las personas. Las manzanas pequeñas contribuyen a generar espacios más caminables con variedad de espacios públicos y actividades, además de que optimizan el flujo del tránsito vehicular al distribuir el número de autos en una retícula vial más densa. Las vías primarias, por el contrario, ocasionan que los automóviles se concentren en pocas calles y causan cuellos de botella y congestión en puntos específicos y se convierten en barreras para el tránsito peatonal. La medida, la recomendación es que las manzanas deban tener un área menor a 2 hectáreas y en la ilustración podemos ver por un simple análisis de desplazamientos, análisis geométrico de desplazamientos, cómo la manzana pequeña nos minimiza el tiempo y la distancia de caminabilidad dentro de una determinada colonia. El otro punto, la otra medida es la infraestructura de transporte no motorizado. Hablamos de la movilidad peatonal y de la movilidad en bicicleta. Y creo que podríamos coincidir en que una red densa de pasos peatonales y ciclistas desincentiva el uso del automóvil, al menos para recorridos cortos, y promueve estilos de vida más sanos. Se ha encontrado en diferentes estudios que las colonias caminables y pedaleables son más felices, son más saludables e innovadoras. Es decir, estimula el pensamiento creativo, el tener bien oxigenado el cuerpo y la mente. Los modos de movilidad motorizada, aquí de nuevo es un tema de infraestructura, crea cultura, ¿no? Los modos de movilidad no motorizada requieren de menos espacio y energía que cualquier otro modo de transporte, y la infraestructura necesaria es de mucho menor costo que la comparada con el uso del automóvil principalmente. La recomendación es que deben de existir redes de pasos peatonales y ciclistas de al menos 10 kilómetros de cada uno, de red peatonal y de red ciclista, por cada kilómetro cuadrado de superficie construida. Luego viene el tema de las medidas para el control del uso del automóvil. Aquí es importante decir dos cosas. Si estamos asumiendo que todas las anteriores medidas de alguna manera se están implementando con cierto éxito, entonces podemos pensar que al menos en esas zonas donde existe transporte público, donde existen condiciones de caminabilidad, condiciones de movilidad ciclista, y donde existe una actividad mixta y vibrante, al menos en esas zonas hace mucho sentido controlar el uso del automóvil. La otra consideración es que puse aquí en la ilustración vehículos que son, digamos, de los tecnológicamente más eficientes desde el punto de vista energético y ambiental. Y esto es porque, digamos, no debemos confundir lo que las tecnologías automotrices nos pueden dar.
Aún suponiendo que tuviéramos el 100% de los vehículos individuales eléctricos, por decir algo, suponiendo que nuestra matriz de producción de energía eléctrica es sustentable, aún en ese caso persistiría el problema de la congestión en nuestras ciudades y de la pérdida de tiempo y de los accidentes viales y otras cosas que he comentado. Entonces, sí debemos pensar que de la mano de todas las otras medidas que se han mencionado, debe de pensar cualquier ciudad, cualquier municipio en algún mecanismo de control del uso del automóvil. Al disminuir el número de coches circulando, como ya les comenté, se reducen accidentes, se evitan congestionamientos, se evita pérdida de tiempo productivo de las ciudades y el gasto energético asociado. Y se estima que cualquier ciudad debe contar con estrategias para limitar el número de coches, especialmente, repito, perdón por ser tan insistente, en zonas con alta densidad vehicular y en zonas que tienen ya alguna forma de transporte público y no motorizado bien establecidos. Los mecanismos para controlar el uso del automóvil que se han probado en el mundo son muchos. Los parquímetros quizás son los que más se han probado con éxito en México. Hay esquemas de tarificación vial, como en Londres, que se evita el paso a los centros históricos a cambio de un pago relativamente alto de quien quiera pasar esas zonas congestionadas. Hay esquemas de placas limitadas, como en el caso de algunos países asiáticos, que ponen un tope, un techo al número de placas a distribuir, y de ahí quien quiere una placa la tiene que obtener a un precio que se otorga en subastas públicas y transparentes. También una medida eficaz es que en las edificaciones, en las nuevas edificaciones, se establezca un número máximo de cajones de estacionamiento en construcción. Uno de los principales incentivos para que usemos el auto es que sepamos que en donde vamos hay un cajón de estacionamiento esperándonos. Si sabemos que hay un número limitado de cajones o que no lo hay, pues entonces ya no tendemos a utilizar nuestro auto para ir a esos destinos. Se ha estado hablando mucho en varias ciudades mexicanas de introducir en el reglamento de construcción, en lugar de mínimos de cajones de estacionamiento, máximos de cajones de estacionamiento, para que incluso sea más rentable para un desarrollador mejor construir más metros cuadrados habitables que metros cuadrados para el uso de los automóviles. Así que pues estas son el conjunto de medidas para controlar el uso del automóvil que internacionalmente se han estado desarrollando. La última medida, pero no la menos importante, es la creación de espacios públicos verdes de calidad y accesibles, sobre todo. Digamos, aquí no se vale decir es que todos mis camellones están arbolados, porque entonces pues cómo llega la gente a disfrutar de ese camellón o de esa glorieta. Aquí el tema es proporcionar espacios cercanos a las casas y a los centros de actividad económica, en donde la gente pueda disfrutar de su tiempo libre o de parte de sus traslados peatonales. Se ha probado que los parques públicos de calidad crean lazos en la comunidad. La interacción con la naturaleza es muy importante para el desarrollo humano. Se realiza una actividad física básica, digamos, sin que seamos atletas de alto rendimiento, con que caminemos 10 minutos diarios es más que suficiente, y que nos enriquezcamos nuestras experiencias, nuestra calidad de vida en las ciudades con actividades al aire libre. Se estima que los espacios públicos verdes deben comprender entre el 20 y 40% de las áreas en construcción. Y también de igual manera que todos los residentes de una determinada zona deben contar con espacios públicos verdes y accesibles en radios de 500 metros de sus residencias. Eso es como el parámetro probado a nivel internacional, recomendado por la Organización Mundial de la Salud en general. Pues eso es los temas que traigo para presentarles. Les haría énfasis en que las 8 medidas son importantes. Lo importante es poder avanzar
en cada una de ellas. No hay una varita mágica, no hay de que una pueda ser más importante que la otra. Todo forma parte de un concepto de diseño, de desarrollo urbano sustentable, vinculado y articulado con el desarrollo de la movilidad sustentable, y que, como les comentaba al inicio, nos puede traer grandes beneficios a nivel nacional en la medida en la que disminuyamos la presión sobre la demanda energética a nivel nacional. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Villegas. Invito a la audiencia a enviar sus preguntas y comentarios a través de esta plataforma. No sé si, Adriana, tenemos algunas preguntas. Sí, muchas gracias. ¿Quieres que yo las lea? No, no las he visto, no sé si estén ahí. Sí, ya Si no, están algunas, pero puedo leer la primera, que es del arquitecto Enrique ok. Gutiérrez. Nos dice, ¿ustedes están participando en las consultas que SEDUBI está realizando para obtener recomendaciones de la ciudadanía respecto a la vivienda y urbanismo de la Ciudad de México? Sí, seguramente se refiere al proceso del CONDUCE, y sí, yo de manera personal he participado en ellas. He también estado platicando con la SEDUBI, con estas recomendaciones que les acabo de presentar, y, y lo digo a título personal porque mi entrada al Centro Molina es reciente, y esta participación la tuve antes de entrar al Centro Molina. Ok. Tenemos otra pregunta de Pablo Arón García. Solicita algún ejemplo de ciudad que haya tenido un cambio drástico en relativamente poco tiempo, es decir, unos 5 o 10 años. Pues las grandes ciudades del mundo, como Nueva York, Londres, París, han avanzado muy rápidamente en este sentido. Está el caso emblemático de Times Square en Nueva York, que era pues una plaza, un lugar público mundialmente famoso, y que era concurrido por muchos automóviles, y el anterior alcalde decidió cancelar el uso del automóvil en esa plaza, volverla totalmente peatonal, y pues fue un gran éxito, es un gran éxito. Los millones de turistas que tiene Nueva York lo agradecen, y también los residentes, y la actividad económica no ha caído, ha crecido. Y bueno, Nueva York también tiene un sistema de bici pública a nivel casi ya ocupando hoy todo el área de Manhattan. En el caso de Londres, pues se han probado con éxito las medidas de congestión, de reducción del auto a los interiores de lo que podría ser el circuito interior de la ciudad. También acaban de inaugurar una supercarretera, pero no para los coches, sino para las bicicletas. Y pues bueno, independientemente que siempre ha tenido un sistema de transporte masivo muy importante. Lo mismo que el caso de París, que han, basados en su desarrollo ferroviario tan importante, han incorporado conceptos, por ejemplo, de parques lineales, como es el caso de la avenida Campos Elíseos, que han limitado el tráfico de vehículos, y han tomado espacios que eran para los vehículos, para que la gente pueda caminar por toda esta importante avenida. Son algunos ejemplos que me vienen a la mente, que han sido exitosos. Desde luego las ciudades de Copenhague y Ámsterdam, que pues desde hace algunas décadas decidieron transitar hacia un modelo de infraestructura ciclista, y que han logrado que más del 30% de los viajes urbanos sean realizados en bicicleta. Muy bien, tenemos otras preguntas. Elsa Bernal comenta, ¿es factible desarrollar una política pública alineada a las medidas que comentó? ¿Qué mecanismos existen hoy? ¿Quién financiaría? El mecanismo es a través de los planes parciales, municipales, estatales de desarrollo urbano,
que incorporen estos conceptos y muy importante que los midan. Por eso puse énfasis en poner esos umbrales que nos dan una idea de qué tan lejos o cerca estamos de lograr esos objetivos. El financiamiento tiene que conversarse y acordarse principalmente con los desarrolladores inmobiliarios. En la mayoría de los casos hay estudios y hay ejemplos en los que hace también sentido económico el incursionar en estas medidas. Por ejemplo, el desarrollo de transporte público de calidad se puede financiar a través de una transferencia de plusvalías entre la franja que se ve favorecida con una red de transporte público y la mayor plusvalía que adquieren esos predios porque tienen una mayor accesibilidad de personas a la actividad que vayan a desarrollar, sea habitacional o sea comercial o de servicios. En el caso de la, como decía, de la densidad, de aumentar la densidad alrededor de las estaciones de transporte público, también puede haber sinergias importantes entre los operadores del transporte público que deseen invertir para mejorar una determinada línea, van a estar más propensos a hacerlos en donde hay una densidad habitacional mayor, donde hay políticas de mayor densidad, porque eso es lo que al final del día les hace un mejor negocio el transporte y elevar su calidad. Son un par de herramientas que se me ocurren. También hay otras que, por ejemplo, se intercambian las alturas de los edificios, o sea, se topan para tampoco excederse en una densidad que resulte contraproducente, pero digamos que se hace una especie de mercado de alturas o de pisos, y entonces cuando un desarrollador ya no puede crecer en un determinado predio, hace un intercambio con un desarrollador que donde se puede crecer y hacen una inversión conjunta y entonces nivelan las densidades y se salen ganando las dos partes. Okay. Tenemos el interés del arquitecto Enrique Gutiérrez de contactarlo personalmente. Deja aquí sus datos, se los enviamos posteriormente. Adicionalmente, gracias. Adalberto Padilla pregunta, ¿políticas de descentralización son viables? ¿Qué plazo de tiempo es el que se considera? Pensando en la Ciudad de México, que centraliza actividad económica nacional. Sí, digo, sí, el caso de la zona metropolitana del Valle de México es peculiar, es único en México. Efectivamente, creo que la situación actual se deriva de un proceso de centralización por décadas. Desde los 40 hubo una política nacional para centralizar actividades, inversiones en México. Sin embargo, digamos, se desbordó a la zona metropolitana, a los municipios conurbados, y cambió también la lógica política, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos en una zona metropolitana que convive diariamente, 20 millones de personas, 11 en el Estado de México, 9 en el DF, y conviven diariamente, pero la circunstancia política es diferente y las políticas de diseño urbano regional son diferentes. Entonces, mientras el Distrito Federal ya no puede crecer más en mancha urbana, sino densificar, es necesario que los municipios conurbados adopten medidas similares y también densifiquen y se compacte la zona metropolitana antes de que siga creciendo en espacio como lo ha venido haciendo, ¿no? Entonces, si entendí bien el comentario, no quisiera que se pensara que cuando se recomienda densidad y usos mixtos del suelo se está hablando de una política de centralización. Simplemente se está hablando de una política de contener la expansión urbana, pero de una manera medida y de una manera bien enfocada. Caribay Godoy también refiere que es muy importante la teoría que ya se conoce desde hace rato y pregunta cuáles son las prácticas específicas que se están trabajando en la Ciudad de México que realmente puedan llegar a ser efectivas.
Bueno, algunas de las que he mencionado se han llevado a cabo. Destacaría la expansión del transporte público de calidad, la expansión de redes de Metrobús, de sistemas BRT, que se ha llevado a cabo de manera acelerada. Se ha también expandido, se han hecho algunas cosas, creo, interesantes, en el sentido de que el sistema Ecobici, del sistema de bici compartida, se hace coincidir con el sistema Ecopark, que es el de parquímetros. Entonces, al mismo tiempo que se limita el acceso en automóvil a ciertas zonas, se ofrece la alternativa del uso de la bicicleta para recorridos cortos, y también pueden observar, si se echan un clavado en las zonas en donde existen parquímetros y ecobici, también son zonas que están servidas por metro o por BRT, por Metrobús, en radios de 500-800 metros. Entonces hay esa conjunción de medidas y la integración que se le ha dado en esos lugares, creo que ha sido afortunada. El reto es que se pueda adoptar esa misma política en otras delegaciones de la Ciudad de México y municipios de la zona conurbada. Okay. Tenemos otra pregunta de Pablo Arón García. Él nos dice que en Estados Unidos y otros países tiene entendido que está normalizada a nivel nacional el diseño de las ciudades. ¿Hay alguna norma o algún intento de hacerlo en México y que tome en cuenta la movilidad urbana óptima? Sí. Bueno, no, mi impresión, bueno, antes de contestar, quisiera comentar que, por favor, si alguno de los que ya he respondido sienten que no he respondido a su pregunta, por favor, siéntanse en la libertad de precisarla para seguir comentando. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Pablo, no, mi impresión es que en general el tema del desarrollo urbano es muy local, lo es mucho más, o sea, son decisiones que se toman al nivel local. Esto es mucho más enfático en el caso de las ciudades norteamericanas, o sea, los condados, las ciudades norteamericanas reclaman para sí este tipo de medidas y no dejan que se meta ni siquiera el gobierno estatal. Y eso es un problema, en realidad, porque no permite o inhibe mucho el desarrollo regional. En el caso de las ciudades mexicanas, creo que algunas de estas decisiones están en el nivel municipal y algunas en el nivel estatal. Sin embargo, yo considero que hay mayores probabilidades de que pueda haber un trabajo conjunto Estado-municipio para introducir este tipo de medidas en los planes de desarrollo urbano de cada municipio y de cada zona metropolitana. Tenemos otra pregunta de Adalberto Padilla. ¿El transporte público resuelve un problema económico de autoempleo? Quizás sea una de las barreras para transformar redes de transporte. Más que pregunta, creo que era una opinión. No sé sí, sin embargo, tendría un comentario. Estoy de acuerdo. Creo que no debe de confundirse el fomento al transporte público con una política de empleo, porque cuando es una política de empleo, pues el incentivo es para dar muchas concesiones, muchos vehículos que tienden a ser de baja capacidad e ineficientes. Cuando se habla de una política de transporte público de calidad, debe pensarse que la prioridad, el centro de la decisión son los usuarios de ese transporte público, que se cuentan por millones, y mientras que la generación de empleos de un sistema de transporte público se cuenta por cientos, ¿no? Entonces, sí debe de pensarse en la eficiencia, en que un sistema de transporte público, aún así sea una ruta de autobuses convencional, una ruta de autobuses pequeña, digamos, debe de tener el número óptimo de vehículos, no debe excederse, porque la sobreoferta de vehículos al final del día resulta contraproducente para los mismos prestadores del servicio, ¿no? Al final del día no es un buen negocio. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta tenemos, con respecto al uso del suelo, mencionó que se debe contar con un equipamiento. ¿Cuál es el documento donde podemos encontrar estas especificaciones? Bueno, en las bases de datos del INEGI de desarrollo urbano
Ahí tienen la lista de equipamientos por municipio y por AGEP. A esos son a los que me refiero, y que son, de lo que me acuerdo, como decía en la presentación, clínicas, escuelas, escuela primaria y secundaria, parques, oficinas públicas, bancos, ese tipo de cosas son las que se consideran equipamientos y están documentados en las diferentes estadísticas que proporciona el INEGI. Ok, no sé si la audiencia tenga alguna otra pregunta. Tenemos un comentario de Israel Alvarado, sin embargo, creo que está inconcluso, pues nada más menciona que propone nuevas políticas en materia de desarrollo urbano y movilidad que permitan establecer un nuevo modelo en materia de planeación a las diferentes áreas metropolitanas del país. No sé si Israel nos pueda aclarar un poquito más, o bien si quisiera contactar al maestro Alejandro Villegas para platicar ya de manera más personalmente, pues le haremos llegar sus datos. Sí, de acuerdo en seguir platicando con Israel. Y bueno, creo que no llega ninguna otra pregunta. Son todas. Sí, ¿verdad? Son todas. Ok, entonces, bueno, pues no nos queda más que agradecer a ICA Procobre por el apoyo en la realización de estos webinars. Les recordamos estar al pendiente de nuestros próximos eventos y comunicaciones a través de tres formas. Uno es el portal de estados y municipios en la página web de la CONUE. El segundo es a través de nuestros boletines quincenales. Y el tercero en la cuenta de Twitter, @cmunicipios1, ya que también estaremos compartiendo el material en un par de días. No sé si tengan alguna otra, creo que ya no llegó ninguna aclaración de Israel Alvarado. E insistimos más bien en que cualquier duda o comentario nos lo puedan hacer llegar a través del correo electrónico municipios@conue.gov.mx. Perfecto, muchas gracias. Les agradecemos a todos por su participación. Les recuerdo que estarán recibiendo los materiales en un par de días en su correo electrónico. Y sin más, pues si llegara alguna pregunta en el transcurso de que terminemos esta sesión, se les enviará por escrito junto con esa información. Que tengan todos muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias.